Colombianos, atención, en las últimas horas capturaron mano derecha del señor Francisco Barbosa cuando estaba en la fiscalía. También mano derecha de la señora Marta Mancera. ¿Recuerdan a Víctor Forero? El sujeto que presuntamente pidió cambio de testimonio cuando se mencionaba Pacho Malo en ciertas investigaciones del CTI. Sí, señores, este mismo señor ha sido capturado por presuntamente corrupción. Fueron 2 funcionarios del CTI, los hombres de confianza de Francisco Barbosa. Escuchen el informe. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central de RTVC Noticias por Señal Colombia, la señal de la gente. La Fiscalía capturó a 2 investigadores del CTI por corrupción. Los 2 funcionarios fueron hombres de confianza del ex fiscal Francisco Barbosa. Vilma. Omaira, según la investigación, los 2 agentes habrían tenido injerencia indebida para modificar informes de la Policía Judicial que involucran a alias Pacho Malo en actividades de narcotráfico. Los 2 funcionarios estuvieron en el proceso de captura de Nicolás Petro. RTVC Noticias. Como lo anticipó RTVC Noticias, fueron capturados 2 investigadores del CTI señalados de corrupción. Se trata de Víctor Forero, quien habría sido removido del CTI hace pocos meses, y de Juan Carlos López, investigador activo. Según la investigación de la Fiscalía, los funcionarios habrían alterado informes sobre el caso de Pacho Malo. Estas 2 personas serán presentadas ante un juez de control de garantías para legalizar los procedimientos de captura e imputarles los delitos de falsedad ideológica en documento público, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y favorecimiento. Los 2 investigadores fueron hombres de confianza en la administración de Francisco Barbosa, ex fiscal general de la Nación. Incluso estuvieron en el proceso de captura de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República. Y ahora sabe qué dice Vicky Dávila y alguna gente de extrema derecha, que eso es porque se dedicaron a capturar al señor Nicolás Petro. Hombre, si hay testimonios donde dicen que esta gente cometió corrupción, pues hay que judicializarlos, señores, e imputarles los cargos debidos. Pero no, ya Vicky Dávila salió aquí, mejor dicho, a decir lo siguiente: urgente, fue capturado Víctor Forero, el mismo funcionario que investigó a Nicolás Petro con el fiscal Mario Burgos. Con pruebas lo llevaron a juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La fiscalía de Luz Adriana Camargo, la fiscal de Petro, dice ella, relaciona a Forero con Pacho Malo. ¿Será que no conoce el caso? Ojalá las pruebas en su contra sean contundentes. De lo contrario, quedaría al descubierto un plan de persecución infame con venganza por haberse atrevido a destapar las verdades incómodas contra el hijo del presidente. De hecho, Nicolás confesó todo lo que hicieron para ganar las elecciones. Se autoincriminó y culpó a su papá y hasta a Verónica Alcocer. La palabra la tienen los jueces, dice la señora Vicky Dávila. ¿Cómo les parece? Claro, después ella dice, pareciera una estrategia, una jugadita para desacreditar a 2 testigos que fueron los investigadores en el caso de Nicolás Petro. ¿Cuál jugada, señora Vicky Dávila? Las pruebas están que este señor intentó cambiar el testimonio de un investigador del CTI donde se mencionaba a Pacho Malo. Entonces, ellos lo conocen bien, saben lo que pasó y conocen el caso. ¿Qué importa si resultan inocentes por lo de Pacho Malo? Pero el plan pareciera es que los necesitan enredados y sin credibilidad para el juicio contra el hijo del presidente. Ay, Luz Adriana Camargo, la fiscal de Petro. El que tenga duda, solo oiga la confesión de Nicolás Petro, dice la señora Vicky. ¿Qué le dicen a la señora Vicky Dávila, señores? Aquí le dicen lo siguiente. ¿Qué ampona? ¿Tiene miedo de que lleguen a su familia de delincuentes? Sale de noticias y automáticamente la zunga nuera de la mafia Vicky Dávila sale con estas estupideces. Eso se llama control del daño, ¿no? Sobre todo por lo que le pasó a Uribe, que le negaron la tutela. Debería disimular un poquito nuestra dama de hierro, la independiente, porque como que todo el mundo se está dando cuenta que llegó pero a proteger las picardías del Nerón criollo y la familia real Chicha, dice la gente. A esta señora, y claro, Semana se une a la narrativa de Vicky Dávila. ¿Por qué? Investigadores que estuvieron al frente del caso contra Nicolás Petro fueron capturados. Esto aquí lo que quieren es sembrar una duda de que es por Nicolás Petro y no por hechos de corrupción que estos tipos quisieron hacer con lo de Pacho Malo. Angélica Monsalve se pronuncia también sobre esto. En este momento se va a realizar la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra los funcionarios del CTI Víctor Forero y Juan Camilo López por el caso de Pacho Malo. El juez le dio acceso a la audiencia a Juan Carlos Sánchez, quien es el abogado de los testigos estrellas Pablo Bolaños y Fabio González, para que sean reconocidos como víctimas. Pronto tendrán que capturar a Marta Mancera también y Somos Justicia lo logrará. Ojalá sea estos señores que le echen mano a la señora Marta Mancera.
Pues aquí Revista Raya hace una nota sobre el capturado Víctor Forero, cómo este señor se adentró dentro del narcotráfico, se adentró dentro del contrabando y por eso este señor está enredado también. Revista Raya dice, también el 15 de julio del 2024, Señal Investigativa reveló en exclusiva la fotografía del hoy capturado Víctor Forero, investigador estrella del fiscal Mario Burgos, reunido con alias el médico o anestesia, a quien estarían favoreciendo desde la fiscalía. Es que definitivamente es un antro. Señal Investigativa revela una fotografía que da cuenta de esa cercana relación entre el fiscal Burgos y alias el médico o anestesia. En la foto, que se registró en marzo del año pasado, aparece alias anestesia. Los dos investigadores estrella del fiscal Mario Burgos, Víctor Forero y Juan Camilo López Linares, y el escolta del fiscal Burgos en Medellín. La fotografía fue tomada mientras los dos funcionarios judiciales y alias anestesia departían de un almuerzo en el restaurante de la Fiscalía en Medellín, justo en medio de la audiencia de legalización de captura y solicitud de prisión para los dos agentes del CTI que le incautaron las pruebas a alias anestesia, es decir, los agentes Luis Ricardo Patiño y Alexander Martínez. Ahí están pintados, señores. Después Revista Raya dice, el 3 de febrero del 2024, la vicefiscal Marta Mancera sí encubre a directivo del CTI señalado de narco y estas son las pruebas. En esta investigación están detalladas las acciones de Víctor Forero y Juan Camilo, funcionarios del entorno de Marta Mancera, señalados de encubrir a alias Pacho Malo, capturado hoy en Bogotá. ¿Cómo les parece? Es que es de no creer esto que está pasando. Recordemos la grabación de Víctor Forero, donde pide que eliminen el pedacito de Pacho Malo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, hermano. Gracias a Dios. Trabajando. ¿Sabes qué? Revisando la entrevista que usted me dio a Camilo, uno, pues yo considero y quisiéramos contar con su autorización para modificarla, en el sentido de eliminar el pedazo que tiene que ver con ese muchacho, porque pues esa investigación nada tiene que ver con él, no es bueno que se ande rondando por ahí en los temas que no corresponden. Segundo, pues es delicado el tema. Yo conozco a la persona a la que se refieren ahí, no es que sea amigo ni mucho menos, sino que lo conozco porque yo he hecho trabajo de moderatura ahí y sé que él actualmente es el coordinador de la unidad local, por lo que Omar está en fuga. Entonces pues sí ha habido siempre como situaciones ahí anómalas, incómodas y rumores, comentarios que pues no se han logrado materializar en algo como más puntual, sí, ya con lo que se refiere. ¿Tú lo conoces? Sí, claro, Pacho, yo lo conozco. Claro, Pacho. Sí, con decirle que ya le dicen Pacho Malo, hermano, por eso mismo. Y negándolo todo este señor, y miren, poco a poco van cerrándose el cerco a Marta Mancera y están las pesquisas, ¿no? Por otro lado, señores, tremenda parada que le pega la congresista Mafe Carrascal al periodista Juan Diego Alvira, porque esta congresista solicitó un derecho de petición donde indicaba si a los periodistas le estaban pagando la alcaldía de Bogotá por hacer notas sobre el metro. Claro, estos periodistas formaron un escándalo diciendo que respetara que esa congresista como se atrevía a acusarlos de que estaban recibiendo dinero por hacer buenas notas sobre la alcaldía y sobre el metro de Bogotá. Pues aquí Mafe Carrascal dice, el periodista Juan Diego Alvira afirmó que mi ejercicio del derecho de petición constituyó un ataque contra la libertad de expresión y la libertad de prensa. Con su tergiversación no solo indujo al error a sus compañeros de la W Radio, sino también a su audiencia. Aquí la respuesta, tremenda parada, no dejen de escucharla y compartirla. La mezquindad política no está por encima de los hechos. Su intento de desacreditar a la prensa es un golpe bajo a la democracia. Una congresista no debería atacar la libertad de expresión, sino defenderla. Su pregunta es una cortina de humo para ocultar la verdad, y es que el metro, así no le guste, avanza a pesar de los obstáculos políticos. El lunes pasado tuve el atrevimiento de ejercer mi derecho constitucional de petición a la alcaldía para saber si el cubrimiento de las obras del metro de Bogotá se llevó en el marco de algún acuerdo o convenio con los medios de comunicación. Jamás le pregunté nada a los medios. Y es que estos convenios y la pauta existen entre las instituciones públicas, locales y nacionales y los medios de comunicación. Hice este derecho de petición porque me llamó la atención el estilo de algunas de las publicaciones. Periodistas abrazados con el alcalde, todos sonrientes, muy abrazados y muy amigos. Y como siempre lo he hecho, decidí indagar. Imagínense mi sorpresa cuando veo días después que varios periodistas me están atacando y acosando de una cantidad de barbaridades, que ataqué la libertad de prensa, que los acusé de recibir pagos y que incluso estaba generando una cortina de humo para ocultar el avance de la obra. ¿Qué? Primero, no sé cómo llegó el derecho de petición, pues yo no lo publiqué. De hecho, la alcaldía no me ha respondido. Si aquí hay una cortina de humo es de quien filtró esto a la prensa para volverlo noticia. En todo caso, esas declaraciones son una tergiversación de lo que presenté. Y fueron bastantes en la W. Juan Diego Alvira le dedicó 12 minutos al tema. Me contactó apenas 40 minutos antes, y no para contrastar fuentes, sino para reprocharme e incluso para retarme. Me preguntó si yo tenía pruebas.
pero pruebas de que si yo no hice ninguna acusación. Luego inició su intervención adjudicándome un trino que nunca escribió. Es más, lo escribió un colega suyo de otra emisora, quien inició esta cortina de humo dándole un tinte de ataque a la libertad de prensa. Lo que dijo la representante a la Cámara del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, quien trinó, y aquí se le va a responder. Envío derechos de petición para preguntar si las visitas que hacemos los periodistas a las obras son pagas. Escuchemos otros apartados. Representante Carrascal, si realmente cree que la prensa, los periodistas, estamos siendo pagos para informar sobre el metro de Bogotá, entonces debería presentar pruebas. De lo contrario, está difamando a la prensa y atacando la libertad de expresión. Pero eso no quiere decir que le da licencia a la señora congresista para poner en duda el trabajo de nuestros colegas y de la... Bueno, es que le pegó a todos, porque ella dice periodistas, ¿no? Hablé con la representante porque la verdad yo no le creía. Yo decía, pero señora, ¿de dónde saca semejante acusación? Y ella ahí mismo mandó el comunicado y lo publicó en las redes y toda la cosa. Yo mandé el comunicado y lo publiqué en las redes. Juan Diego, yo como cualquier ciudadana tengo el derecho constitucional de hacer peticiones de información a las entidades públicas. Y como representante de la Cámara por Bogotá es mi deber indagar sobre lo que pasa en la ciudad. Mi licencia, apreciada Julio, es la credencial que me dio el Consejo Nacional Electoral en el 2022, respaldada por más de 800.000 votos que recibió mi proyecto político. No es razonable de ninguna manera afirmar que la solicitud de información a entidades públicas constituye un ataque a la democracia, a la libertad de prensa y a los periodistas. Al contrario, lo que sí constituye una afrenta a la democracia es que algunos periodistas se crean con derecho de hostigarme y limitar mi ejercicio ciudadano y mis funciones como congresista. Estoy ofendido, Julio, pero una pregunta, ¿es que ella lo nombra a usted? Ella nombra a los periodistas. Lamento, estimado Juan Diego, que se haya sentido ofendido, incluso aludido, cuando ni siquiera lo mencioné en mi derecho de petición. Pero no me voy a detener, continuaré ejerciendo mi derecho a solicitar información pública cuando lo considere conveniente en el ejercicio de mis funciones. Como lo he hecho siempre, tanto a la alcaldía de Galán como al gobierno nacional. Siempre seré una defensora tanto de la libertad de prensa como del papel del periodismo. Por eso, en la reforma laboral que lideré en la Cámara, buscamos avanzar en la garantía de los derechos laborales de quienes ejercen su profesión. Espero una rectificación, pues una simple respuesta oficial de la alcaldía hubiera sido suficiente para cerrar este tema. Pero decidieron hacerlo noticia. El periodismo tiene la misión fundamental de fiscalizar todos los poderes, a las tres ramas del poder público, a los grandes poderes económicos y también al propio periodismo, pues el poder mediático no puede ser ajeno al debate y al control democrático de la ciudadanía. Y es que últimamente los periodistas pues tratan de tergiversar todo, ¿no? De sembrar la cizaña con pues políticas que está ajustando el gobierno de Gustavo Petro y convertirlas en noticias negativas. Aquí la concejal Heidi Sánchez Barreto también habla sobre esto del metro y dice, el alcalde Galán quiere pintarnos una obra de metro que las y los habitantes de la ciudad no vivimos. Hoy saca pecho con semejante chambona para responderle al presidente Petro de la misma manera. Lo hace con el tema del agua, sin contarle a la ciudadanía la insuficiencia de las medidas de su administración. No más mentiras, cuéntele la verdad a los bogotanos y bogotanas. Aquí están ocultando algo y no lo quieren decir. El alcalde Carlos Fernando Galán se tomó el tiempo de responderle en un video al presidente de la República hablando de dos temas puntualmente. Uno, lo relacionado con el metro y dos, temas de agua. Con relación al tema del metro, si bien la obra ha venido avanzando, lo que se le olvida contarle al alcalde a la ciudad de Bogotá es cómo llegamos a tener la obra más chambona en la ciudad de Bogotá. Lo primero es que se descartó totalmente la posibilidad por parte de la administración de Enrique Peñalosa, que votó a la basura estudios de ingeniería avanzada del primer tramo, que sería subterráneo, que iría hasta la 127 y transportaría más de 76.000 pasajeros hora sentido. Este señor cambió a medio metro hasta la calle 72 de forma elevada, transportando casi que la mitad de estos pasajeros y sumado a que este va a funcionar lamentablemente por la capacidad de carga que va a tener como alimentador de Transmilenio, porque no descarta que se construya Transmilenio, o sea, se va a construir la Caracas. Segundo, no cuenta, por ejemplo, los impactos urbanísticos que tiene sobre todo en el tramo oriental, que es el tramo de la Caracas. Pregúntenle a la gente desde la estación Nariño Sur hasta la calle 72 de qué manera se van a desvalorizar sus predios. Según informes, más o menos un 10% se desvalorizarían estos predios, pero además que se va a quitar el tráfico mixto. Entonces, esos trancones que hoy viven mucha gente, pues no van a desaparecer del todo por cuenta de cómo van a tener que construir la troncal de la Caracas. Sumado a esto, tampoco le cuenta a la ciudadanía, por ejemplo, que este primer tramo no va a tener conexión con el segundo tramo o la segunda línea, como lo dejó Claudia López, que será subterránea hacia la localidad de Suba, es decir, hacia el noroccidente de la ciudad de Bogotá. Ellos tampoco cuentan y ustedes no escucharon un solo acápite del alcalde Carlos Fernando Galán refiriéndose a los incumplimientos, por ejemplo, con relación a la calle 72. ¿O acaso dijo cuándo se entregaría la totalidad de la obra? No, ¿cierto? Tampoco cuenta el alcalde Carlos Fernando Galán también que no han tenido las suficientes mesas de negociación y diálogo con la ciudadanía para socializar el tema de los cierres, para
para decirles, digamos, cuáles van a ser los impactos que van a tener en su comunidad, pero bueno, así es esta administración y la responsabilidad de que Bogotá hoy no tenga una mejor obra que hubiese permitido liberar espacio y superficie, dejar de depender de los buses BRT, poder construir incluso un gran parque lineal, es culpa de Peñalosa, Claudia y de ahora Galán. Pudimos tener una mejor obra, por supuesto. ¿Cuál es la razón principal para tener esa chambonada hoy? Que Bogotá siga dependiendo principalmente del modo BRT, es decir, de Transmilenio, que en otros países pues es un modelo que existe, pero es subsidiario a las líneas férreas. Segundo, con relación al tema del agua. Ay, alcalde, por favor, cuéntele a la ciudadanía cuánto se sigue perdiendo por desperdicio de agua, por el tema de la instalación de tuberías. Cuéntele a la ciudadanía cuántos mecanismos de pedagogía hoy han servido en la ciudad para que la gente baje el consumo de agua. Es más, ustedes mismos cambiaron la meta. En un momento habían dicho que la meta era llegar a 15 metros cúbicos por segundo y ahora estamos en 16 metros cúbicos por segundo y ni aún así eso se está cumpliendo. Pero además, ustedes lo que han hecho es dejar a Chingaza, que es quien principalmente abastece agua en Bogotá y es muchísimo más económica su potabilización, por dársela al agregado norte. Entonces, mientras Chingaza puede llegar a aumentar medianamente, aunque todo está en descenso, pues el agregado norte está recibiendo muchísimo mayor impacto. Y hoy lo único que se piensa es el tema relacionado con la ampliación de la concesión del río Bogotá. Entonces, venir a decir que tiene una ciudad estructuralmente bien hecha, pues no están del todo cierto. Cuéntele más bien la verdad a la ciudadanía y saben que también, alcalde, hágase cargo del tema de seguridad en Bogotá. El alcalde... Que bastante está disparado y el señor le echa la culpa a Gustavo Petro. Así de simple. Y es que el señor inauguró la calle 72, el sector que se conoce como deprimido, pero pues la gente pensó que esto iba a agilizar la movilidad y todo, y fue al contrario. Aquí lo dice un usuario: alcalde, el deprimido de la calle 72 que usted inauguró a las 3 de la mañana, porque no quiso darle la cara a los habitantes del sector, pues quedó muy bien bautizado, el deprimido, porque da rabia y tristeza gastarse 30 minutos en 900 metros hasta la carrera 11. Señores, aquí ustedes pueden ver las imágenes del trancón tan berraco que se está formando. Ahí estamos, señores. Galán y sus obras supuestamente bien hechas. Por último, señores, les tenemos aquí a la excelentísima Carolina Corcho, que dice lo siguiente: que caiga el que tenga que caer, pero no se pueden robar los recursos de la salud, porque por años esto ha sido el negocio de muchos, ¿no? Y algunos congresistas siguen defendiendo en el Congreso esto. Escuchen aquí a Carolina Corcho. Los 3 interventores comprometidos presuntamente en hechos de corrupción con el señor Urán fueron nombrados por el superintendente que salió. Él los nombró. Entonces, esto es una medida que toma el gobierno de retirar al superintendente y de cambiar los interventores, porque no puede ser posible que bajo la toma de posesión del gobierno de unas EPS, 3 EPS nombrados por el propio gobierno estén comprometidos en hechos de corrupción. Eso es inaceptable y lo que nosotros sí esperamos es que la Fiscalía General de la Nación avance en los resultados de esas investigaciones, caiga quien tenga que caer, pero no se pueden perder ni robar los recursos públicos de la salud y en eso hay que ser claros. Esos 3 interventores son nombrados por el superintendente, tienen que ser vigilados por la superintendencia. Cuando la superintendencia da directrices, tiene un plan, un PMU semanal para hacer seguimiento y presuntamente estaban sacándose la plata para paraísos fiscales. Ahí hay un problema. Entonces, evidentemente, el presidente tiene que tomar medidas que yo respaldo, con las que yo estoy de acuerdo, porque vuelvo e insisto, no puede ser posible que se presenten presuntos hechos de corrupción en EPS y con funcionarios nombrados por la propia superintendencia. Increíble, pero ahí está Carolina Corcho, que se postula y se proyecta para candidata presidencial. Sin embargo, una de que sí dejaron contra la pared fue a la señora Angélica Lozano, que dice y les manda a decir a todos los colombianos que si Claudia no gana en primera vuelta, pues apoyaría al otro candidato de Gustavo Petro. Pero mucha gente dice actividad neural mínima. Claudia López, que todo el tiempo tira hacia la derecha, dice que ficha de Gustavo Petro. Claudia López no es de confiar. Mire cómo la ponen contra las cuerdas Angélica Lozano. Claro, pero como la política se mueve tanto, usted, y como Claudia López y usted, y también las Caterines acompañaron al presidente Gustavo Petro en segunda vuelta. Esa misma pregunta se la hago. Ustedes también pueden asegurar que para segunda vuelta no harán matrimonio con el proyecto que impulse el presidente Gustavo Petro. Pues nuestro reto es pasar a segunda vuelta y nosotros personalmente hemos actuado con absoluta libertad nuestras decisiones. La única vez que mi candidato pasó a segunda vuelta fue en el 2010, que fue Antanas Mocos. Es la única vez que mi candidato de primera pasó a segunda. Espero que eso pase en el 26, que mi candidata de primera pase a segunda vuelta. Y los ciudadanos, cuando su candidato no pasa a segunda, toman decisiones. Yo voté por el presidente Petro gratis, nunca con pactos ni meternos al gobierno, nada, gratis, a cambio de nada, porque pues soy una dirigente política y me parece que pasar a la abstención no es mi forma. Y también cuando hay que decidir entre Petro y Duque, pues por mi postura política prefiero algo distinto al presidente Duque. Y con Rodolfo Hernández, aunque tuve una buena
buena relación con él, pues era un señor que cuál era el proyecto político. Entonces, la alternancia, el cambio, la apertura democrática en nuestro país, por la que yo sí he luchado desde que tengo memoria, mi familia paterna es conservadora, godísima, y la materna liberal. Entonces yo crecí diciendo, ¿y esto es cuál es la diferencia? Y desde siempre he estado como en la lucha por ese proceso distinto a liberal y conservador. Entonces, claro, en la segunda vuelta pasada, pues bienvenido, había que darle la oportunidad a un proceso alternativo. La apertura democrática en otros países de Latinoamérica fue hace 50 años, la nuestra apenas. Y bueno, si cuando pasemos a segunda vuelta, bienvenidos todos, Camila, bienvenidos. O sea que hay en segunda vuelta sí puede haber matrimonio de nuevo con el petrismo. No hay matrimonio, es que el voto es libre, o se va a ir a dormir la gente. No, yo no me fui a llorar cuando perdió mi candidato Antanas, que pasamos a segunda vuelta. Estuvimos en la campaña, perdimos en la lista que todos vimos con el presidente Santos. Entonces los ciudadanos son libres, así como los políticos, de votar. A mí, yo puedo responder, yo voto gratis cuando mi candidato no pasó de primera a segunda vuelta. Yo he votado gratis y libremente, Camila. Entonces así será quienes no pasen a la segunda vuelta. Pues tendrán que escoger, o vamos a invitar ahora a la abstención cuando nosotros luchamos por la participación democrática y que los ciudadanos tomen decisiones entre todas las candidaturas. Hoy hay como 40 o 50 candidatos. Esperemos a que pase la primera vuelta para que los colombianos vean y escojan las opciones de su preferencia. Pues barajas, muy pocas. Porque ¿quién va a votar por Vicky Dávila? ¿O quién va a votar por María Fernanda Cabal? Uribe haciendo política con la violencia. Qué cosas, ¿no? Siempre en vísperas de elecciones suceden atentados y el señor aparece para vender seguridad democrática. Y Claudia López, perdida, esperando el oportunismo de venir a hacer campaña, ¿no? Estudiando a ver qué candidatos empiezan a moverse para ella atacar. Gustavo Petro, esperamos que coja a Carolina Corcho como candidata y les dé una lección a toda esta gente, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Gracias por escucharnos.